Es un chabán. Muy bien. Bueno, estamos lista. Después arrancamos. Aguirre. Barbuto. Barraza. Basi. Bastian. Beneventano. Berrueta. Bunahem. Buahem, acá. Ahí está, perfecto. Sí, si lo pronuncio mal, díganme cómo se pronuncia. Cardoso. Caruso. Cascón. Cipra. Cipra no. ¿O sí? No. Circo. Corbera. Crespi Argerich. Díaz. Dobronic. Bien. Emiliosi. ¿Algo de Agustina? Nuevo apellido. Ferreiro. Foglia. Garrido. Gijena. Grisolía. Jefes. Hernández. Lucero Noé. Mantei. Martínez. De Giorgi. Murillo. Musladino. Nobleza. Olivieri. Ona Colin. Ortega. Bedeferri. Piazza. Presentado. Ríos. Romero. Rueda. Salmieri. Salmieri no. Sayago. Tampoco. Torres. Travani. Tubias. Verdugo. Perfecto. Bueno, bien la convocatoria, Ming. ¿Qué les pareció la primera clase? Bien. ¿Algo más? ¿Un poco más elocuente? ¿Algo? ¿Un poco de contenido? ¿Qué vieron? La presentación básica y un toque de delito que se interesaría. ¿Te pareció básica la clase? No, una presentación básica. Bien. ¿De qué? ¿De la materia? La materia, el contenido, un toque de delito que nos interesa. ¿Y qué dijeron? Yo dije. Más o menos. Yo dije lecciones muy pocas. Bien. ¿En función de qué? No, en función de que está bueno el 84. Bien. Está bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? La idea es esta, que lo vayamos haciendo un diálogo, así se nos hace más ágil a todos y aparte las opiniones de ustedes nos sirven a nosotros y entre ustedes les va a servir para conocer la opinión de los demás y aparte muchas veces las respuestas no las tiene uno sino que las tiene el otro. Y aparte para hacerlo más ágil entre nosotros. Acá la idea es que venimos a aprender, entonces pueden decir lo que quieran. Quédense tranquilos. Nadie les está tomando examen ahora en las clases, así que siéntanse libres. Más o menos en qué etapa de la carrera estamos, así a grosso modo. Más al final, más al principio, más al final. Sí, finalizando. Teoría del delito. ¿Está teoría del delito? Sí. Bien, eso es importante. Más que nada porque muchas veces hay determinadas circunstancias que nosotros las abordamos desde la teoría del delito. Si bien no le vamos a tomar la teoría del delito, sirve para entender un montón de tipologías. ¿Sí? Bien. Avancemos. ¿Qué vieron la clase pasada? Aparte de la introducción, contenido. Porque me da la sensación de que tal vez nos invadieron un poco el temario de hoy, entonces para saber no repetir las cosas sin sentido. ¿O no vino ninguno de ustedes? Bien. No, habló que también se iba a abordar los principios constitucionales y el derecho penal. También con respecto a cuáles son las adecuaciones típicas y las reglas, pero todo en general, no fue nada. Sin ahondar en algún tema particular. O sea, está bien, un poco más que nada de contexto, porque parte especial,
¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Básicamente todos los tipos penales establecidos en donde, en el Código Penal. Bien. ¿Y cómo se complementa la parte especial? O sea, la parte especial es una de las patas de las tres que podríamos identificar como las más importantes dentro de lo que podría ser la persecución penal, ¿no? Es decir, ¿qué establece el Código Penal? Penales. Conductas prohibidas. Conductas prohibidas. Exactamente, es decir, el legislador lo que hace es diseñar determinadas fórmulas en las cuales nos va a decir qué universo de conductas van a ser las prohibidas. Y en su caso, además, para el caso de que nosotros constatemos que efectivamente se llevó a cabo esa conducta, la correspondiente pena. ¿Bien? ¿Por qué digo universo de casos? Porque claramente, respecto de esa formulación, nosotros después vamos a ver los hechos en particular. Ese es el caso. Lo que hace la norma penal es establecer los elementos normativos y de facto que nosotros vamos a utilizar para establecer los límites de ese universo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, les pongo el ejemplo más fácil. Homicidio. ¿Qué dice el homicidio? El tipo penal de homicidio. Que matar a otro, ¿qué más? Era una pena de prisión o reclusión de 8 a 8. Bien. Exactamente, y entonces nosotros decimos, bueno, es bastante sencilla la formulación. Bueno, no, porque en realidad si yo me pongo a analizar los elementos normativos y descriptivos del tipo penal, ahí es donde yo voy a encontrar los límites en los cuales voy a establecer si determinada conducta efectiva, es decir, el hecho, ¿qué es el hecho? Es la conducta con el contexto de tiempo, modo y lugar en que sucedió, ¿no? Entonces yo, en función de esa oración que parece tan simple, voy a establecer si entra o no entra. ¿Por qué? El que matare a otro, ¿qué es lo que implica? Primero, que la víctima tiene que ser una persona humana. Yo mataré a otro. ¿Bien? Segundo, ¿qué implica el verbo típico de matar? Dar muerte. ¿Algún sinónimo? Quitar la vida, ¿verdad? ¿Y desde qué momento consideramos que una persona tiene vida? De la concepción según el orden. Según las teorías, pero ya tenemos que prestar atención a otra cosa. ¿Por qué? Porque si vos seguís determinada teoría, independientemente de cuál sea, y vos, en el caso, constatás que efectivamente no llegó a tener vida, entonces ese caso no entra dentro del universo de homicidio. ¿Por qué? Porque me establece los límites. Primero tiene que tener vida, y segundo me establece el otro límite, ¿cuál va a ser? La constatación de la muerte, que efectivamente haya muerto. Entonces, cualquier situación fáctica que no respete esos parámetros, esos elementos normativos y descriptivos de cada tipo penal, va a quedar por fuera de esa tipificación. Ojo, tal vez nosotros después vamos a tener que analizar ese mismo hecho en torno a otra calificación, ¿sí? Entonces, parte especial, nosotros vamos a estudiar todos los delitos, vamos a estudiar todos los elementos normativos y todos los elementos descriptivos, con el objeto de analizar después, en algún momento, con el examen, por dicho, un determinado caso para establecer cuál es la ecuación típica, si es que tiene la ecuación típica, porque puede ser que no tenga la ecuación típica. ¿Por qué? Porque no es delito, y si no es delito, es porque no es una de las conductas establecidas por el legislador como merecedora de pena. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos la primera pata, el Código Penal, todo lo que implica el Código Penal. ¿Cuál es la otra pata importante dentro de lo que es la persecución penal? Exactamente. Y para ver el proceso, ¿a dónde vamos a ir? Exactamente. Bien. ¿Y para qué nos va a servir el Código Procesal y el debido proceso? Bien. Y ahí ya no solo nos vamos al Código Procesal, sino que tenemos que ir un poquito más arriba. La Constitución. Y un poquito más arriba. Exactamente, lo del 75 inciso 22. No sale nervioso, me ponen a cerrar la puerta. La clase pasada tuvimos que poner el otro lado algo para trabajar. Dar la El vuelta. tacho de basura que está acá al lado. Sí, sí. Claro. Ya para eso. Bueno. De nuevo, entonces, Código Procesal, vamos a ir a la Constitución y vamos a ir a los tratados. ¿Y qué es lo que nos va a dar esas garantías, ese debido proceso? Es precisamente el marco
o el escalón donde se va a sustanciar todo ese juicio, esa valoración que vamos a hacer de la adecuación típica o no, para determinar, nosotros en un juez, que va a ser el que va a interpretar ese código penal a la luz del hecho, ¿sí? Y todo eso lo tiene que hacer en miras del debido proceso legal. En el marco de ese debido proceso legal, o de la sustanciación de ese juicio, para evaluar una determinada hipótesis criminal a los efectos de acreditar o descartar si la conducta es una de las prohibidas o no. Y ahí está la tercera pata. Ya sabemos cuáles son las conductas prohibidas, después tenemos el proceso por el cual nosotros vamos a analizar, ¿sí? O que vamos a transcurrir ese juicio para arribar a una condena o absolución. ¿Bien? ¿Y qué me falta en el medio? La metodología. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para constatar si un determinado hecho que aconteció de determinada forma es susceptible de reproche penal? Exactamente. Entonces ahí terminamos de relacionar todo. Bien, nosotros acá, particularmente en esta materia, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Código Penal. Aún así, eso está íntimamente vinculado con las garantías que hablamos. Bien, ¿cuáles son las garantías que conocen? Si quieren arranquen de arriba para abajo, me mencionan la de los tratados, después la de la Constitución o al revés. Las más básicas, las que conocemos. Bien, principio de legalidad. ¿Qué establece el principio de legalidad? Fácil, así. Tienen varias formas de describirlo. Que todo tipo tiene que estar una ley escrita, formal, material, Y previa al momento. previa al hecho que Claro, básicamente si nosotros lo queremos llevar a la práctica, lo queremos decir de una forma simple, es que a mí, no a mí, a cualquiera de nosotros, a cualquier habitante de la nación, no pueden perseguirlo por una conducta que no haya sido establecida previamente con su correspondiente pena. Bien. Bárbaro, esa es legalidad, que tiene un montón de principios derivados, ¿no? O implicancias. Y otro más. ¿Cómo? Perfecto. Bien. Nadie puede ser... Bueno, decímelo vos. No te lo quería cortar. No, que todo el mundo se considera inocente hasta tanto se muestra lo contrario. Bien. Y ahí podés derivar también el de autoincriminación, prohibición de autoincriminación forzada, pero no me quieren decir el que necesito. Entiendo que todavía no lo tenemos ¿De en programa, imparcialidad? ¿no? El programa todavía no lo tienen. Porque creo que esta semana lo van a subir. Todavía proceso imparcial. Vamos más fácil. Si yo te digo Constitución Nacional y el único que te tenés que saber de memoria, ¿cuál es? ¿Qué artículo? El 18, pues el 18 tiene todo. Es precisamente el debido proceso, tiene juez natural, tiene inviolabilidad de las comunicaciones, inviolabilidad de domicilio, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante que tiene? Además del juez natural. Las cárceles serán sanas y limpias para reinserción y no para castigo. Exactamente. Y una vez que ya se saben de memoria el 18, ¿cuál nos falta? ¿Y qué dice el 19? ¿O qué establece? ¿O qué principio derivamos? que todos los actos privados no pueden ser juzgados. O sea, todo lo que no afecte a un tercero, por decirlo de una manera, Principio de reserva. Exacto. ¿Principio de lesividad les suena? Sí. ¿No está en ese también? ¿Por qué? ¿qué es lo que dijiste vos? Que no afecte a un tercero. Perfecto. ¿Y eso qué implica? Es decir, todo lo que no afecte a un tercero está exento de juicio penal o de reproche penal. Y si nosotros eso lo formulamos o le encontramos la consecuencia necesaria, ¿cuál es? Que si con tu acción no afectas un bien jurídico, entonces no debería haber reproche. Y este es el principio de lesividad. Bien, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y el de legalidad lo van a ver el jueves. ¿Qué sabemos del principio de lesividad? ¿Qué les suena? ¿Implicancias o algún caso en el cual lo hayan visto materializado?
partes. Es lo que estamos diciendo. Bueno, por el principio de lesividad, claramente, si no hay un daño, ¿sí?, no es susceptible de reproche penal. ¿Bien? ¿Qué implica que haya un daño? Una afectación a un bien jurídico. Bien, ¿qué son los bienes jurídicos? Esa es una definición un poco más compleja, ¿no? Lo que intenta proteger el Estado. Los bienes jurídicos son precisamente los bienes que el legislador considera que son susceptibles de protección penal. Entonces, sí, por eso son los tipos penales, y por eso todos los tipos penales tienen un bien jurídico establecido, porque precisamente la afectación a ese bien jurídico es lo que va a determinar si va a tener reproche penal o no. Si no hay afectación, no hay reproche, pero si no hay afectación, lo que implica es que precisamente nosotros, con la conducta analizada, no pudimos comprobar o constatar efectivamente los elementos normativos y descriptivos de cada tipo penal. Bien, bueno. Nosotros lo que vamos a ver hoy es el principio de lesividad abordado desde 3 autores, ¿sí?, que es Binder, Bacigalupo y Sansinetti. Obviamente los textos los van a tener en el campus, no sé si ya les hablaron del campus o... ¿sí? Bueno, ahí van a tener todos los textos. ¿Ya está habilitado el campus? ¿Y lo tienen y todo eso? Sí, sí. Ah, entonces ya los vieron y los leyeron. No sé si lo subieron. Bien. Bien. Probablemente entonces entre dentro de la volteada del programa y se defina todo esta semana. ¿Sí? Cualquier cosa igual, si para el jueves no tenemos las cuestiones estas solucionadas, avísenle a Madre y Juli a dar legalidad. Avísenle a Juli o pregúntenle a ver en qué quedó eso. Bueno, entonces, de nuevo, Sansinetti, Bacigalupo y Binder son 3 enfoques diferentes. En algún punto tienen un abordaje más filosófico de lo que es el principio de legalidad. ¿Por qué? Sí. ¿No se escucha? Sí, pero apagamos el ventilador y tenemos que saltar todos, me parece. Bueno, intento hablar más fuerte. Si se me baja la voz, avísame. O sea, ¿no escuchaste nada de los últimos 25 minutos? Está bien. Y evidentemente, como realmente no escuchaste nada, decidiste levantar la mano. Está muy bien. No, avisen si no se escuchan. Pasa que es raro, pero siempre nos tocan estas aulas y para mí es porque son muchos. Pero bueno, sigamos. Tiene un abordaje filosófico del principio de legalidad. Por su parte, Sansinetti lo que trata de explicar es que no podemos aceptar que la persecución penal siempre tenga que tener en cuenta a rajatabla el resultado, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar bien. Después, los otros dos tienen una visión un tanto más social. ¿Por qué? Bacigalupo establece que precisamente será delito o una imputación debe fundamentarse en que el delito va a ser una afectación de valores éticos sociales, ¿sí? Entonces ya se va para un lado más social. Por el otro lado, Binder básicamente lo que trata de establecer es que el Estado lo que tiene que hacer es permanentemente dirimir conflictos, ¿sí? Entonces, entre las herramientas que tiene para dirimir conflictos, ¿qué tiene? El poder punitivo. Pero que ese poder punitivo tiene que ser, obviamente, de última ratio y que solamente se basa en la gestión de conflictos, ¿sí? Es decir, un conflicto va a estar dado por... Si les digo conflicto, ¿qué les suena? Pelea. Bueno, discusión. Pelea, ponele, discusión. Contradicción. Bien, discusión. Ya de por sí, si hablamos de discusión, estamos dando por sentado que son 2, ¿no? Lo mismo para pelearse siempre hace falta 2. Bien. Y obviamente, si es una pelea o es una discusión, es un encuentro entre partes, es decir, hay intereses contrapuestos. Bueno, precisamente el Estado lo que hace es gestionar ese conflicto y frente
a la existencia de intereses contrapuestos, lo que tiene que hacer es resolverlo priorizando uno de esos, ¿sí? Obviamente, parte de las herramientas es el poder punitivo, pero este poder punitivo tiene que ser de última ratio. ¿Por qué? Porque el poder punitivo no lo puede utilizar precisamente para fundamentar o para ratificar su propio poder o la autoridad del Estado. Jamás lo puede hacer. Es por eso que Binder lo que dice es que el Estado no puede crear conflictos, ¿sí? Los conflictos subyacen de la vida en sociedad. ¿Bien? Bueno, de hecho, esas son más o menos las tres visiones. De hecho, lo que podríamos hacer es arrancar con Binder, ya que estamos. Bueno. ¿Tienen calor? Un poquito, ¿no? No soy yo. ¿Cómo? Así hace. Y no hace tanto, ¿eh? O sea, cuanto más se debe haber muerto el jueves pasado. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Ja. Bueno, pará. Lo que les digo. Entonces, Binder. Estamos hablando de un conflicto, ¿sí? Además de que es una pelea de intereses contrapuestos, ¿qué características tienen los conflictos en sí, en particular? ¿Qué les parece? ¿Son del mismo tenor? ¿Cómo? ¿Es un del mismo tenor? ¿Qué cosa? El conflicto, una parte y la otra. En cuanto a que sí, ¿por qué? Porque discutan respecto de una determinada cuestión. Bueno, bien, eso está bien. Y de hecho, eso es parte de lo que dice Binder en cuanto a la naturaleza. Que el Estado, en algún punto, en este tren de gestionar conflictos, hay algunos que exceden. ¿Por qué? ¿En qué conflictos no tiene que interceder el Estado? ¿Algún ejemplo, por ejemplo? Siempre desde la órbita penal. Claro. En los que son de instancia privada, En realidad sí interviene. Lo único que tiene es una condición previa, que es que esos delitos sean instados Claro. por la víctima. Acción privada. Sí. Imagínense, es mucho más fácil. A ver. Algún tipo de gusto o robo en familiares, padre, hijo. Bien. Conflictos familiares, independientemente de que sea un hurto o que pueda llegar, ni siquiera tipificándolo. Conflictos familiares, exactamente. Ahí el Estado no entra. Directamente ese conflicto no entra dentro de la órbita de lo que él tiene que gestionar. Lo que sí tiene que tener es un claro sistema para gestionar esos conflictos. Bien. Entonces, dentro de este marco, lo que viene a ser la limitante es precisamente el bien jurídico. El bien jurídico, la teoría del bien jurídico, es lo que va a establecer determinados parámetros a través de los cuales se va a fundamentar el Estado para intervenir o no en determinados conflictos. Entonces, esta teoría, ¿cómo la identifica? La identifica con determinadas manifestaciones. Una de ellas es esto. ¿Cuáles son los conflictos en los cuales va a intervenir y cuáles no? ¿Bien? Después, habla de prioridades. ¿Por qué? Porque no puede intervenir en todos los conflictos de manera indiscriminada por una cuestión lógica. ¿Cuál puede ser? Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque el poder punitivo es un recurso limitado. De hecho, a ver, ¿en qué cosas les parece que nosotros podemos ver manifestado el hecho de que el poder punitivo es un recurso limitado? La lentitud de los procesos judiciales. No vi quién dijo. Dicho de una forma un poco más positiva, sería en
el tiempo insumido a los tribunales para la resolución de conflictos. Bien, eso puede tener un montón de variables, entre las cuales efectivamente está esto, la limitación de los recursos. ¿Por qué? Pregunta. El desconocimiento total. Vos habías levantado la mano. Ahora yo no te escucho a vos. Bien, y el principio de oportunidad viene en contraposición a qué? Exactamente, porque ¿qué establece la legalidad? El Estado debe investigar todas las conductas Exactamente, del delito. exactamente. Aún así, las nuevas legislaciones ya imponen el principio de oportunidad por una cuestión lógica, más allá de los recursos. De hecho, es lo que nosotros pudimos ver, bueno, ahora que tiene la película 1985, ahí precisamente lo que pasó fue eso. Al momento en que en la Cámara Federal se aboca el juzgamiento de las juntas, quitándole la jurisdicción a la justicia militar, claro, se encontraron con ¿cuántos hechos? 7,5 millones. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En la famosa causa 13, lo que hicieron fue, bueno, listo, perfecto. Investigamos un determinado grupo de delitos a fondo y una vez que tenían una imputación, es decir, para ponerlo en términos utilitaristas, una persona mató a 10 tipos, ¿no? ¿Qué pena le corresponde? Así, como si nosotros no estudiáramos derecho y estuviéramos en un café y yo les pregunto, este tipo mató 10 personas, ¿qué pena le impondrían? ¿Concurso real o...? ¿Qué pena? Perfecto, y si te digo que mató 35... Exactamente. Entonces, precisamente por el momento en el cual se estaba desarrollando ese juicio, si hubieran hecho la investigación de la totalidad de los hechos, tal vez al día de hoy todavía se seguiría investigando. Es una cuestión lógica de que la estructura de investigación no soporta. De hecho, más allá de eso, lo vemos materializado hoy en día. ¿Alguno trabaja en el juzgado, fiscalía? ¿Demás? Ahí empiezan de a poquito a levantarse la mano. ¿Dónde trabajan? Fiscalía. ¿Fiscalía? Ah, UFI de instrucción. ¿UFI de instrucción de dónde? De Liga. Bien. ¿Qué más? Penal convencional de faltas. Penal contravencional y faltas. Bien. Bien. Fiscalía oral. Bien. Bien. Bueno. Y ustedes desde la experiencia de los juzgados, ¿qué les parece? ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Y en qué medida? ¿Pocos? ¿Por qué? Si hay un montón de gente como ustedes, fíjate, yo agarré 50 personas, hay como 10 que trabajan en la justicia. Son un montón las denuncias. Sí, hay muchas Bien. cosas y poco personal. Bien. Y aparte, también, por la calidad de esas denuncias. Es decir, esto obviamente va a ir de la mano de qué tipos de delitos nosotros estemos investigando. Está claro eso, ¿no? Pero, supónganse, vieron que generalmente es un dato, no es una opinión. Pero, por ejemplo, ustedes en la tele, ¿qué es lo que mayormente ven? Porque ustedes son parte de la sociedad, todos somos parte de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que se muestra? Homicidios, robos. ¿Y qué más? Robo. Todos los delitos de sangre, eso está claro. Narcotráfico, corrupción. Básicamente ahí ya estamos hablando de trata de personas, ¿no? Los famosos y calificados que delitos complejos. Bien. ¿Y por qué son delitos complejos? Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un delito complejo? ¿Cuáles son los delitos complejos? ¿En qué parte del código está? El delito complejo es en un lado. ¿Por qué? Hay una ley específica de delitos complejos que establece taxativamente estos van a ser considerados delitos complejos. Pero la complejidad de esos delitos o elevar esos tipos penales a la categoría de delitos complejos es precisamente
por esto, por la complejidad de la investigación. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que implica un delito complejo? Que generalmente se ve materializado en el crimen organizado. Por eso esas frases van todas juntas. Delito complejo y crimen organizado. En todo decimos delito complejo y crimen organizado. ¿Qué implica el crimen organizado? Así. Que tenés muchas partes diferentes que se organizan. La estructura criminal. O sea, tenés demasiadas etapas y... Entonces, etapas, ¿qué? Para las etapas en el intercrimen y para la materialización del engranajes, estratos, como decirlo, o sea, tenés el soldadito, el capo, el general, el estructura. estructura. O sea, estamos hablando de que si nosotros tuviéramos que hablar de una organización criminal, podríamos identificarlo como característico de multiplicidad de personas, ¿sí? Una estructura de roles, división de tareas, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo más importante que trae a colación que sea un delito complejo? Sí. Un pasito más atrás. Siguiendo este tren de cuáles son las características. La multiplicidad de hechos. Claro, delito continuado. La multiplicidad de hechos. Entonces, cualquiera de esos delitos que mencionamos, inclusive los de corrupción, por ejemplo, son muy complejos para investigar. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de documentación, tienen una gran cantidad de medidas probatorias complejas a realizar. O sea, cualquier causa, por ejemplo, igual lo vamos a ver con los delitos de administración pública. En el marco de una causa de administración pública, investigar una licitación pública, ya estamos hablando de muchos cuerpos de una determinada sede administrativa que con todas las etapas, todos los giros, todas las resoluciones, y además eso lo tenés que comparar con, y aparte, obviamente el juzgado tiene que hacer un peritaje para constatar si efectivamente esa licitación siguió todos los pasos, porque lo diga un abogado no tiene sentido. Obviamente los peritajes en algún punto no son vinculantes, pero es muy complejo, por eso los recursos son limitados. ¿Sí? O sea, esa es una característica que tenemos que tener en cuenta y es precisamente lo que dice Binder. Vos no podés intervenir en todos los conflictos. ¿Sí? Vos tenés que intervenir en los que realmente tienen entidad suficiente. ¿Por qué? Volvemos para atrás. Porque hay aplicación de qué? De un bien jurídico. Entendiendo ese bien jurídico como qué. Como aquellos valores de la sociedad a los cuales el legislador le asigna una determinada protección, elevándolos a su calidad de bien jurídico. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener conformado el universo, según Binder, ¿no? Respecto del cual va a intervenir en esos conflictos. Otra característica del conflicto, que dice Binder que es determinante, la existencia de una víctima. ¿Por qué la existencia de una víctima? ¿Qué les parece? Si seguimos con todo este razonamiento en el cual el Estado solo puede intervenir en un determinado conflicto entre partes, intereses contrapuestos, hay una víctima. El Estado siempre tiene que identificar la víctima, porque cuando identifica a la víctima es precisamente cuando tiene legitimidad para intervenir en ese conflicto. Bien. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Que esta gestión de conflictos no podía tener ¿qué cosa como fin? Legitimar la autoridad del Estado. ¿Por qué? Porque no puede usar el poder punitivo precisamente para legitimar su autoridad. ¿Qué implicaría legitimar su autoridad? Imponer una pena solo por el hecho de decir el Estado es el que manda, cuando en realidad no. O sea, sí, de facto, pero digo, no puede utilizar esa herramienta para ratificar su autoridad. Él lo que tiene que hacer es gestionar el conflicto entre dos partes, donde hay una víctima, ¿para qué? Dos opciones. Precisamente
para intentar de alguna forma solucionar o ponderar el interés de la víctima por sobre el otro, ¿sí? A través de una imposición de pena. Esa imposición de pena, ¿qué consecuencia va a traer? La ratificación de ¿qué? De la norma. Es decir, con la ratificación de la norma, lo que estamos haciendo es ponderar ¿qué cosa? El respeto de los bienes jurídicos que nosotros, el legislador, establece como susceptibles de protección. ¿Se entiende todo el razonamiento? Bien, entonces, si nosotros tenemos que caracterizar, como dice Binder, teníamos escasez de recursos, la existencia de una víctima. No puede interceder en cualquier conflicto, sino que tiene que respetar las prioridades. Incluso dentro del respeto de esas prioridades, las prioridades están dadas ¿por qué? Por la Constitución Nacional. ¿Sí? Y derivados, obviamente. Bien. Y por otro lado, lo que dice Binder es que el Estado no puede amenazar. ¿En qué sentido no puede amenazar? No es que no puede establecer de alguna forma una amenaza respecto de la imposición de una pena al momento de constatar efectivamente la realización de la conducta prohibida. Lo que dice es que el Estado no puede amenazar si no va a cumplir con esa pena. Bien, estas son un poco las características de lo que él establece como teoría del bien jurídico, que efectivamente lo que va a hacer es vincular, es su interpretación del principio de lesividad, ¿sí? Dentro de lo que podría ser un sistema liberal, por ponerlo así, un sistema penal liberal. Bien, vamos para el otro lado, vamos para atrás en realidad. ¿Está más o menos esto? Sí. ¿Lo tenemos? Quédenselo ahí en el interior. Ese es el concepto. Estado, conflicto, resuelve, existencia de víctima, ¿sí? Intereses contrapuestos, debe ponderar uno. Y eso es lo que nos tiene que quedar en la cabeza respecto del video. Igual después les va a quedar más claro porque van a leer el texto, ¿verdad? Bárbaro. Bien, bien ahí. Es imposible que vayan a leer el texto, ¿no? Todos los años me mienten en la cara, sí, todos. Pero bueno, elijo creer, ¿no? Bueno, Basilaruco. Nosotros acá tenemos que cambiar el chip. ¿Por qué digo que tenemos que cambiar el chip? Porque él lo aborda el principio de lesividad desde una óptica social. ¿Sí? ¿Por qué? Él habla también de bien jurídico, pero él señala que en el caso del bien jurídico, según una teoría de la imputación como la que él sostiene, nosotros tenemos que separar el derecho de la moral. ¿Sí? Bien, tenemos que separar el derecho de la moral. Entonces, nosotros podríamos definir el delito desde dos ópticas. Primero, tenemos un concepto formal y un concepto material. Si nosotros vamos al concepto formal, nosotros podríamos decir que será delito todas aquellas, o sea, lo podemos definir desde la óptica de la consecuencia jurídica. Entonces, yo puedo decir que va a ser delito todas aquellas conductas que... ¿Cómo? Una ley. Sí, ¿y cuál sería la consecuencia jurídica de eso? ¿Cuál es la consecuencia jurídica que puede tener una Sean conducta? susceptibles de ser juzgadas. Que tengan una pena. Entonces, yo voy a poder decir, va a ser delito todas aquellas conductas que tengan una pena establecida, ¿verdad? Y ahí estaríamos yendo al concepto formal del delito. Ahora, si yo quiero saber efectivamente qué es delito y qué no, ¿qué les parece? ¿Qué hago con la consecuencia jurídica? Nada. Es decir, vos me podés decir, sí, esto es delito o no es delito, está bien, pero ¿qué conductas son las que son prohibidas? Bueno, ese es el concepto material, ¿sí? ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que definir el delito desde el contenido. Acá es donde Bacigalupo mete esta visión social en la cual dice que nosotros tenemos dos ordenamientos jurídicos, ¿sí? Por un lado, el social, en realidad no jurídico, dos ordenamientos. Por un lado el social y por otro lado el estatal, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el ordenamiento social? ¿Cuál es el ordenamiento social? Y las reglas de la convivencia, por ejemplo, reglas de... A ver, me gustó esa cosa, todo me gustó, pero las reglas de convivencia, es decir, los valores que subyacen en la vida social, ¿no? Podríamos ordenarlo en esos términos. Bárbaro. ¿Y después qué fue lo otro que dijeron? Moral. Moral. ¿Qué? ¿Cómo entra la moral? A ver. Y la moral depende mucho de la sociedad en la que estés. Depende claro. de qué tipo de moral, porque tenés una moral religiosa, una moral social, hasta Perfecto. es una moral Independientemente de cuál sea el caso en particular, ¿no? Es decir, cada sociedad tendrá sus valores ético-morales, está perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos primero? Reglas de convivencia. Entonces, esas reglas de convivencia en algún punto van a estar vinculadas a la moral de esa sociedad, ¿no? Bien. ¿Y qué fue lo que dijimos que Bacigalupo precisamente pretendía? ¿Separar qué cosa? El derecho y la moral. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Porque técnicamente nosotros tenemos la moral que obviamente va a influir en esto de los valores que una sociedad tiene, ¿sí? Precisamente por esa interacción que se da, y luego vas a tener al legislador que va a ser quien de todas esas características, valores que surgen de dónde? Del ordenamiento social, las va a elevar, las va a ponderar, ¿sí? Para darles una determinada protección. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a compartir el último El ordenamiento, exactamente. Exactamente. Entonces nosotros de toda la bolsa, por ponerlo así, de valores que subyacen de una sociedad, tenemos que el ordenamiento estatal va a estar constituido solo por esa parte que efectivamente le quieren dar una protección especial. Ahora, ¿y cómo hacemos? Porque claramente ahí es donde Bacigalupo dice, bueno, entonces nosotros tenemos que entender al delito como una violación de valores éticos sociales, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos? ¿No estamos en el mismo problema? ¿No les parece demasiado... O sea, es decir, ¿no les parece que no logra con su cometido de separar el derecho de la moral? Sí. Y entonces... ahí es donde aparece nuevamente el concepto de bien jurídico. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que el concepto de bien jurídico siempre va a ser limitante. ¿Por qué va a ser limitante? ¿Qué les parece? Va a ser precisamente el límite entre el derecho y la moral. O sea, lo que está escrito va a ser precisamente lo legal, o sea, el ordenamiento estatal, y lo otro va a ser totalmente moral, que no va a estar fuera de ese ordenamiento estatal. En realidad, precisamente tiene una función limitadora el bien jurídico por lo que les dije antes. Ordenamiento social. Estamos hablando de X cantidad de valores éticos sociales que surgen de la vida en sociedad. ¿Y qué dijimos que iba a ser el ordenamiento estatal? Un grupo reducido de esa bolsa de valores, ¿con qué característica? una ley. Son aquellos en los cuales el ordenamiento estatal elevó o ponderó, ¿sí? ¿A través de qué?
los legisladores. ¿Y los legisladores cómo hacen para establecer esta diferencia? El bien jurídico Exactamente, a través del bien jurídico. Establecen que es un bien jurídico, lo cual necesariamente ¿qué implica? Al que le estamos sacando. ¿Qué implica? ¿Cómo? una víctima buena. Otorgar protección al bien jurídico. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Yo he dicho, no, que la finalidad es otorgar la protección a esos bienes jurídicos. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la lesión de esos bienes jurídicos? Poner una pena. Exactamente. Un reproche. Entonces, Un reproche. si nosotros teníamos el universo de valores respecto de los cuales establecemos que solo estos van a ser considerados bienes jurídicos y precisamente el delito va a ser la lesión de esos bienes jurídicos. Por eso es limitante. Por eso es limitante el principio de indivisibilidad al establecer que va a ser susceptible de pena, ¿qué cosa? Aquellos valores que el legislador consideró como bienes jurídicos y que tengan una determinada afectación. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos bien en la relación esta? Bueno. A ver. Esto entiendo que me lo van a poder comentar un poco más ustedes que yo. Derecho penal de autor. Algo, nada. ¿Qué implica? Obviamente, derecho penal de autor en contraposición a qué? De acto. El de acto. ¿Cuál quieren definir primero? ¿El de acto o el de autor? Si no sabe ninguno, salto. El de Ahora acto. sí. Les iba a decir me voy, pero tal vez agarro un viaje. Autor. Implicaría salirse limitante del bien jurídico. ¿Por qué? Mira, me cagaste toda la cuenta. Ya está, tenemos 10 minutos para una clase. Justamente el autor. Porque ¿qué es lo que están priorizando en un derecho penal de autor? La característica del sujeto, La característica del sujeto en contraposición a... el acto que realice, el delito, el hecho. ¿Por qué? Porque en el derecho penal de acto, ¿qué es lo que se prioriza? Acciones, conductas. El hecho. Acá tenemos que separar una cosita. La acción. Bueno, nosotros tenemos hecho y conducta. ¿Cuál es la diferencia? Arranquemos de menos a más. ¿Qué es la conducta? La conducta es la realización de una persona. La realización de una acción La acción voluntaria voluntaria, por parte de una persona. final. La diferencia es que una tiene resultado, otra no. ¿Cómo? El hecho tiene resultado. Sí, pero por ejemplo, en una causa por tentativa no tiene resultado. ¿Es un hecho? Sí. Exacto. Entonces, una cosa es que yo te diga, te hable de una conducta determinada. La conducta es precisamente la acción que desarrolla la persona. ¿Sí? El hecho es esa conducta contextualizada con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de hecho, hablamos de todo. Como por ejemplo, ustedes que trabajan, cuando van a hacer el acta de la indagatoria y tienen que redactar el hecho, ¿con qué arrancan? El 15 de tal lado, tal persona que se encontraba vestida de tal forma y estaba parada en un auto en la esquina de la intersección de... Para usar un poco más policial. Así arrancan, porque ese es el hecho. ¿Y cuál es la conducta? Se le imputa el haber... Esa es la conducta, el hecho en todas las circunstancias. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a juzgar? La conducta de la persona en el marco del hecho, porque las circunstancias son importantes. ¿Por qué? Porque es legítima defensa o no, Porque precisamente, sí, eso sí, porque precisamente, y volviendo al principio de la clase, ahora me paso de gritar. Volviendo al principio de la clase, ¿qué es lo que decíamos? Respecto de la parte especial, de lo que establece el código, de los elementos normativos y descriptivos. Hay que interpretarlos. ¿Por qué? Porque los tipos penales establecen muchas veces determinadas circunstancias o elementos que
porque son contextuales, independientemente de qué, de la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta, ¿de dónde se deriva? Necesariamente, si nosotros tuviéramos que describir una construcción legislativa de un tipo penal. Si yo les digo, bueno, a ver, tipo penal de homicidio, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Cuál es la conducta prohibida? Matar. Exactamente. Entonces, nosotros la conducta la vamos a derivar del verbo típico. ¿Bien? Ahora, nosotros, para establecer la ecuación típica, no solo vemos el verbo típico, o sí. No, vemos todo el resto de las circunstancias. ¿Bien? ¿Y dónde estábamos, no? Estábamos en derecho penal de autor y de acto. Bien, entonces, es lo que decías, ¿tu nombre? Santiago. Y vos me adelantaste la conclusión. Vos decías que, precisamente, en el derecho penal de autor, pero haciendo un raconto, lo que se pondera o lo que se prioriza son las características del autor. Mientras que en el de acto, lo que se pondera es precisamente la conducta y las circunstancias fácticas que rodearon la ejecución de esa conducta. Bien, ¿y cómo se relaciona esto con el principio de lesividad? Evidentemente en un derecho penal de autor no hay lesividad, a veces. O por lo menos no importa. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que importa? El autor. Las características del autor. Bien. Esta es la forma como la cual básicamente establece el razonamiento. ¿Sí? Bien. Derecho penal de autor. Bueno. ¿Y qué es lo que termina diciendo Basigalupo? Establece primero que una teoría de la imputación fundada en la lesión al bien jurídico tutelado se va a dar, si querés, en dos etapas en niveles diferentes. ¿Por qué? Y acá nos volvamos un poquitito a teoría del delito. ¿Qué es lo que estudiamos en teoría del delito? Básicamente es una fórmula, una metodología a través de la cual nosotros lo que hacemos es pasar los hechos a través del tamiz de la teoría del delito para ver si efectivamente del otro lado sale un delito o no, ¿no? Básicamente. Este tamiz son todas las fórmulas que nosotros conocemos a través de la cual vamos constatando si el famoso de elementos, si se constata o no se constata. Bien, ¿cuáles eran las etapas? ¿Se acuerdan? Los estratos. Acción, simplicidad, articulicidad y culpabilidad. Perfecto. ¿Y qué es lo que decíamos que eso constituía? Es decir, cuando vos haces el checklist y llegaste y constataste todo y llegaste hasta el final. Eso quiere decir que... Sí, un delito no. Pero chequeaste todo, estaba todo ok. Entonces, ¿qué constataste? Que hay delito. Que hay un delito, sí. Exactamente, bárbaro. Entonces nosotros decíamos la famosa acción típica antijurídica y culpable. ¿Qué es delito? Acción típica antijurídica y culpable. Bárbaro. Y viste cuando te sacaban la culpabilidad, te decían, ¿y esto qué es? ¿Qué era lo que construíamos? El ilícito penal. Exactamente. Acción típica y antijurídica. El ilícito penal. ¿Y qué constatábamos en cada uno de esos estratos? En la acción que existe en el acto, o sea, en la realización, en el tipo, a ver si hay Lo que constatábamos en acción, si mal no recuerdo, era que efectivamente estamos hablando de una acción humana, que no se trata de ¿cómo se llama? De un acto reflejo, etcétera, etcétera, etcétera. Acción humana voluntaria. Cerramos ahí y final. Cerramos ahí, bien, perfecto. ¿Y después qué analizábamos? La adecuación típica. La tipicidad. La tipicidad, nosotros ahí teníamos, si se quiere, dos aristas. ¿Cuáles eran? Objetiva y subjetiva. En la objetiva, ¿qué constatábamos? Que se cumplan los elementos objetivamente impugnables. Bien, bien, la imputación objetiva, bárbaro. Y entonces, nosotros constatábamos los elementos. Y ponele que, yo te digo, sí, están reunidos todos los elementos de la tipicidad objetiva. ¿A dónde pasábamos? Subjetiva. Bien, ¿y qué constatábamos en la subjetiva? si había la intención de hacerlo. La voluntad. O sea, sí, todo lo que Bien, según el tipo que estemos analizando, ¿no? Sí. Según la fórmula típica que nosotros estemos analizando. Bárbaro. Y si yo chequeo todo bárbaro y me dice que es
típicamente objetiva, la conducta humana es típicamente objetiva y subjetiva. La conclusión básica es Ilícito penal. Hay que ir a ver si hay algún eximente de responsabilidad o algún te está yendo para adelante. antijusticia. Por eso te está yendo para adelante. Es una conducta típica. Es una conducta típica. Y si nosotros prestamos atención a qué es lo que estamos diciendo nosotros como típica, en el marco de lo que estamos analizando del principio de lesividad, es que efectivamente esa conducta es una de las prohibidas, ¿verdad? Sí. Este es el primer escalón que dice Bacigalupo que nosotros tenemos que constatar en una teoría de la imputación por lesión del bien jurídico tutelado. Que la conducta analizada sea una de las conductas prohibidas. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el segundo escalón? Ahora sí. La antijusticia, la causa. Bien, ¿y ahí qué es lo que vamos a analizar? Dicho coloquialmente. O sea, conceptualmente, ¿qué implica hacer el análisis de la antijusticia? Exactamente. Si esas conductas que nosotros acabamos de constatar que es una de las conductas prohibidas, no fue cometida bajo una de las autorizaciones, no es una de las autorizadas por el Estado. ¿Se entiende? Y bueno, y ahí vamos a entrar en las causas de justificación, vamos a analizar efectivamente si no haya sido legítima defensa, o lo mismo que no haya habido una consideración de bienes de igual, ¿cómo se llama? Estaban allá disculpando. Exactamente. Bien. Y ahí vamos a establecer este segundo nivel. Bárbaro. Esa es la primera parte que Bacigalupo establece que es uno de las dos constataciones que tenemos que hacer. ¿Por qué lo termina en antijuridicidad? Ya lo dijimos. Ilícito. Hasta ahí que tengo ya constatado. El ilícito penal. El ilícito penal. El ilícito penal. Y entonces, ¿qué me falta para establecer si es delito? El juicio de reproche. ¿Cómo? El juicio de reproche. La culpabilidad. La culpabilidad. ¿Y qué es lo que voy a analizar en la culpabilidad? Si se le puede. Excusas absolutorias. Es una condena. ¿Cómo? Las circunstancias específicas de la persona que cometió ese delito. Esto es básicamente establecer si esta persona conocía o sabía Sí, que efectivamente sí, esa era una de las conductas prohibidas. Y ahí vamos a la segunda parte. ¿Qué otra cosa constatamos respecto de esa persona? se le podría reprochar otro tipo de conducta. Exactamente. Bien. De esa forma, en la culpabilidad lo que estamos intentando es descartar qué cosa. Que ya descartamos en la tipicidad. Al constatar que efectivamente están todos los elementos del tipo penal. Los errores, ¿no? El error de prohibición y por otro lado, el error de tipo. Muy bien. Entonces, esto es lo que dice Bacigalupo. Y la teoría de la imputación fundada en la lesión del bien jurídico se constata a través de estos escalones, estratos, como quieran llamar. Bueno. Y ahora nos falta el último. Llevamos con poco tiempo, pero el último es Sansinetti. Sansinetti obviamente es un poco más filosófico, abstracto y además va un poco en contra de la corriente. ¿Por qué? Básicamente él lo que dice, él critica una visión que establece que no puede fundarse un reproche penal en aquellos casos en los cuales no haya resultado. ¿Qué les parece? Si lo pensamos 2 segundos. Y se te caen todas las perspectivas. Otro que se adelanta al final de la clase. ¿Por qué se te caen las tentativas? Y porque en la tentativa lo que se pena es intentar de dañar un bien jurídico, no el dañar un bien jurídico, pues si lo dañaste no estás en tentativa, sino en el tipo penal. Sí. Delitos en peligro. La puesta en peligro en contraposición a qué? Al resultado, ¿no? Es decir, la lesión es resultado, la puesta en peligro
podría llegar a ser la justificación o el fundamento de la tentativa, ¿no? Sí. Ahora, yo tengo una pregunta, te pongo este caso. Es el caso que surge del texto. Que lo traigo porque lo van a ver y van a decir, un nene, ¿no? Piedra, la tira. Le pega al vidrio del auto. Estalla el vidrio. Pantalla partida. La reedición de esa situación. El mismo nene, la misma piedra, la misma fuerza, el mismo auto, la misma ubicación, los dos, igual, tanto el auto como el nene. La piedra pega en el parante, no pega en el vidrio y no le hace absolutamente nada. Cero. Cero, cero, cero. ¿No? ¿Cuál es la conducta ahí? Claramente lo que le quise transmitir es que la conducta es la misma. Es la misma. ¿Y qué cambia? Efectivamente, el resultado. Y entonces, ¿cómo vamos a justificar el reproche por un lado y en el otro no? La conducta es la misma. Es un buen ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Lo que dice Sansinetti es que en realidad nosotros no tenemos que estar en miras del resultado a los efectos de la imputación, ¿sí? Que obviamente el resultado es un elemento objetivo, ¿sí? Por eso habla de que una teoría de la imputación que se funda en el resultado, lesión del bien jurídico, en realidad no resuelve el problema. ¿Por qué? Primero porque tengo la tentativa, ¿sí? Pero lo resuelven con, bueno, teoría del riesgo. Perfecto. Pero después hace un razonamiento diferente. Él lo que dice es, está mal esto que él denomina el disvalor del resultado, ¿sí? Es decir, se pune porque la conducta implica un disvalor del resultado, ¿sí? Lesión del bien jurídico. Él dice que lo que importa es precisamente el disvalor de acción, la conducta, lo que quiso hacer la persona. Por eso, ahí ya directamente nos lleva a un plano diferente. ¿Por qué? Nos lleva a un plano subjetivo, si estamos hablando de la voluntad y la intención de la persona. ¿Bien? Y aparte, si se quiere, hagamos este razonamiento. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Disuadir. Sí. Es decir, proteger un determinado bien jurídico con el objeto de esas conductas que son establecidas como prohibidas, implican intentar disuadir que esas conductas acontezcan, ¿verdad? Bien, entonces, el objetivo de la norma es disuadir la realización de determinadas conductas que implican la lesión del bien jurídico tutelar. Hermoso. ¿Cuándo es que esa norma tiene legitimidad para actuar? Claro, es decir, cuando el bien jurídico fue lesionado. Entonces, lo que estamos diciendo es que el objetivo de la norma es disuadir la realización de determinada conducta cuando en realidad solo puede tener efecto una vez que ya está afectado. Bien. ¿No es contradictorio? Eso es lo que dice Sansinetti. Es contradictorio poner el foco en el resultado. Lo que hay que hacer es poner el foco en la conducta, en la acción, en su valor de acción, precisamente la voluntad de la persona. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo juega esto con el principio de exterioridad? ¿Por qué? Supónganse, el artículo 19 lo que dice es que aquellas conductas que no afecten a terceros quedan exentas de reproche penal. Bien. Supongamos que nosotros ponemos un ejemplo de autoinflexión de dolor, ¿no? Bien, ahí hay afectación de terceros. ¿No? Estamos bien. O sea, estamos bien, es una forma de decir, ¿no? Pero, es decir,
No hay afectación de terceros, con lo cual no es punible. Bien. ¿Y si afecta a terceros? ¿Qué tipo de afectación? No importa qué tipo de afectación. Afecta a terceros. Que es lo único que necesitamos constatar. Ahí sí sería punible, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, lo que dice Sansinetti es que ese principio de exterioridad no está mal, pero tiene que verse desde la fase subjetiva. Por eso habla del principio de exterioridad desde una óptica subjetiva. Lo mantiene, pero dice que lo tenemos que ver desde una fase subjetiva. No te cierra. Está bien, porque vos seguramente opinás más desde el otro lado. Puede ser. Por eso son tres abordajes diferentes. Un poco esta es la idea. Que vean todo el panóptico. Después, si ustedes consideran que Sansinetti tiene razón, allá ustedes. Está bien. O sea, es una visión bastante crítica, si se quiere. Nos fuimos. Bueno, última. ¿Y cómo arrancamos toda esta historieta? Diciendo la tentativa. Y entonces, ¿cómo resuelve Sansinetti esto de la tentativa? ¿Por qué? Porque el problema de la tentativa es que yo tengo dos escalas penales diferentes, sea consumado o sea tentativa. Entonces, si yo sigo esta teoría, lo que tendría que hacer es una modificación legislativa. Bueno, no resuelve diciendo no, porque vos tenés dos escalas penales. Tenés la escala penal del tipo consumado y la escala penal del tipo tentado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la intersección de las penas. De modo tal que vos, si tenés un consumado, vamos a poner, independientemente de cualquier... Si tenés la pena de consumado de 10 a 20 y la pena de tentativa la tenés de 5 a 12, entonces, de 5 a 14, como digo. Entonces lo que él dice es, bueno, bárbaro, si vos tenés consumado, tu escala penal es de 10 a 20. Y si vos tenés tentativa, tu escala penal es de 10 a 14. Y siempre se va a encontrar absorbida. Entonces, soluciona ese problema. Es como lo plantea el dogmático. ¿Para qué? Precisamente desde la práctica, para no requerir una modificación. Entonces, ¿qué vimos hoy? Bacigalupo, Binder, Sansinetti, ponderación, una teoría de la imputación desde el punto de vista del disvalor de acción, no así desde el disvalor de resultado. Bacigalupo, imputación como afectación de valores éticos sociales. ¿Sí? Bien, intento de separar el derecho de la moral. Por eso, teoría del bien jurídico que viene como limitante. Binder, ¿qué nos decía? El primero, conflicto, intereses contrapuestos, Estado como gestor de conflictos, siempre tiene que haber una víctima. Esa gestión de conflictos implica la ponderación de uno de esos dos intereses. Además, características de una teoría del bien jurídico. Primero, no escasez de recursos, con lo cual no puede intervenir en la totalidad de los conflictos. Segundo, hay determinados conflictos que por su naturaleza no le competen. Tercero, amenaza no concretada. Cuarto, no puede usar el poder punitivo para qué. Para legitimar su autoridad. Muy bien. Bárbaro. Clase que viene, principio de legalidad. ¿Sí? Sí. Adiós y gracias. Gracias, profe. Luego, No entró nadie después, ¿no? no. Bueno, cualquier cosa me avisa.